que modificó el decreto ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, reconociendo a la sociedad conyugal y las uniones de hecho cuyos miembros mayores de 65 años de edad con más de 10 años de relación conyugal o convivencia permanente y estable y que no perciban pensión de jubilación alguna, acrediten aportaciones conjuntas al Sistema Nacional de Pensiones por un periodo no menor de 20 años. Sin embargo, señor presidente, la citada ley no reconoce el derecho del cónyuge o conviviente fallecido que realizó los aportes obligatorios en materia de seguro social durante determinados periodos que podrían ser útiles para el viudo. Por esta razón, el presente dictamen tiene por objeto reconocer el 50% de la pensión especial de jubilación al viudo o viuda mayor de 65 años de edad que acredite aportación conjunta de no menor de 20 años con su cónyuge o conviviente fallecido, que hayan tenido más de 10 años de relación conyugal o convivencia estable, teniendo como requisito el no haber vuelto a contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho. De contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho en pleno goce de la jubilación especial, esta caducará inmediatamente. Como garantía para evitar cualquier tipo de fraude, el presente dictamen, señor presidente, establece claramente que en caso de acreditarse falsedad o fraude para la obtención del beneficio antes señalado, se procede a declarar la nulidad de la resolución de reconocimiento pensionario mediante resolución administrativa, en la cual se determine el monto de dinero a devolver por haber sido percibido indebidamente, sin perjuicio de las acciones judiciales respectivas. Esta propuesta legislativa trata de garantizar los derechos mínimos de una parte de la población que queda al desamparo cuando su cónyuge o pareja no logra los años de aporte que la ley exige, garantizándoles el derecho a una pensión de conformidad al artículo 10 de la Constitución, que reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para hacer frente a la contingencia que la ley precisa con la finalidad de elevar su calidad de vida. En ese sentido, también es pertinente recordar la opinión de la Defensoría del Pueblo, que señala textualmente: en lo que respecta al presente proyecto de ley, se advierte que busca incorporar un numeral que no resulta contradictorio con las demás normativas en ese sector, sino que más bien se encuentra en la misma dirección, en la medida que ya dio este beneficio a cónyuges y convivientes. De este modo, el aporte del proyecto en materia de análisis sería ampliar este régimen a las personas viudas. En la misma línea podemos señalar que el Tribunal Constitucional, expediente 6572-2006 PA, ha marcado una clara postura a favor del reconocimiento del derecho pensionario de los convivientes superstites, bajo el régimen del decreto ley 19990. Por tanto, señor presidente, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social solicita a la representación nacional la aprobación del presente dictamen, cuyo fin constitucionalmente legítimo es velar por la vida digna e integridad de las viudas o viudos asegurados al Sistema Nacional de Pensiones, a fin que puedan acceder al 50% de una pensión de conformidad con nuestra Constitución política. Muchas gracias. Finalizado el debate, tienen la palabra los señores congresistas. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Como se ha escuchado el congresista Tubino, esta ley solamente hace justicia a las personas de la tercera edad que quedan viudos o viudas. En el anterior periodo presenté un proyecto de ley que dio nacimiento a la ley 29451, a través de la cual se otorgó a la sociedad conyugal y unión de hecho el derecho a acceder a pensión especial por jubilación al sumarse el tiempo de aportaciones de ambos miembros. Ahora, con este proyecto de ley busco incorporar al viudo o viuda, al conviviente sobreviviente mayor de 65 años que acredite una aportación conjunta de no menos de 20 años con su cónyuge o sobreviviente fallecido.
con el que había tenido una relación de 10 años y no haber vuelto a contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho. Según la Defensoría del Pueblo, las personas viudas solo representan el 3.9% de la población total, presidente, por lo que el impacto económico que generará será mínimo. De aprobarse esta iniciativa, se estará protegiendo a una parte de la población que muchas veces queda al desamparo cuando su cónyuge o conviviente ha muerto y no logra los años de aporte que la ley exige por obtener una pensión de jubilación. Tengo muchos casos de personas de la tercera edad que van viudos y viudas que no tienen la oportunidad de cobrar la mitad de la pensión del que fue su cónyuge. Por lo tanto, presidente, yo creo que esta prolongación de esta ley queda a consideración de ustedes y yo les ruego, señores parlamentarios, en nombre de la vejez de estas personas que no tienen a nadie, podamos votar esta ley para poder favorecer a tanta viuda o viudo que quede en desamparo. Muchas gracias a todos ustedes. Congresista Chávez. Sí, presidente. Yo tengo una inquietud respecto de esta norma. Entiendo lo plausible de la preocupación que significa la existencia de personas, sobre todo de la tercera edad, que no tienen acceso a régimen alguno de seguridad social. Por ello creo que se ha creado también el programa de la pensión 65. Señor presidente, teniendo en cuenta que el sistema público de seguridad social es un régimen de solidaridad, no es un sistema de cuenta individual como es el sistema de las AFPs, aquí lo que se está haciendo es que el periodo de aportaciones de una persona fallecida sirva para considerar o alimente las aportaciones de su cónyuge supérstite, de modo que ese cónyuge supérstite pueda adquirir derecho a pensión. Es cierto que se establecen requisitos de los 10 años y todo eso. Sin embargo, yo considero, presidente, que esto va a significar que personas que hoy no tienen pensión accedan a esa pensión. Y por lo tanto va a significar que en un sistema de solidaridad a alguien a los otros asegurados se les tenga que quitar parte de su pensión, del monto esperable de su pensión, para darle a estos nuevos beneficiarios. Hoy hay personas que no tienen acceso a pensión, a menos que, si se aprueba esta ley, se pueda sumar los años de aportación del cónyuge fallecido o del miembro de la unión de hecho fallecido. Es decir, va a haber a consecuencia de esta ley nuevos beneficiarios con cargo a un universo de fondos, repito, que es de solidaridad, que no es de cuenta individual. Entonces, en otras palabras, se está desvistiendo o reduciendo las expectativas de una pensión para los que aportan y para darles beneficios a los que hoy no tienen ese derecho. Entonces, eso es lo que me preocupa y por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una opinión contraria a este proyecto. Yo pensaría, presidente, que hay que pensar, hay que imaginar una fórmula que no signifique, reitero, que al resto de aportantes en un sistema de solidaridad como es el sistema público de pensiones se les recorte en favor de nuevos beneficiarios, señor presidente. Tengo esa inquietud, presidente. Gracias. La mesa directiva se complace en saludar al congresista canadiense Randy Hoag, quien se encuentra acompañado del congresista Angulo. Congresista Velázquez. Presidente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa y, discrepando respetuosamente con la doctora Chávez, lo que sostiene esta habilitación de este derecho a este estado de necesidad de una persona de 65 años, sea casado o haya acreditado una relación de hecho, es los 20 años de aporte.
sería injusto que no hagamos, el Estado no concurra a cubrir un estado de necesidad cuando nosotros tenemos un régimen que, si bien es cierto está cerrado, como es el de la 20530, que no se rige por el criterio del tiempo de aporte, sino por la edad, inclusive que permite que los derechohabientes puedan, la cónyuge pueda recibir el 100% de la pensión, inclusive las hijas menores de 25 años y las hijas mayores que no acrediten estar casadas. Entonces yo creo que este es un acto de justicia, no es verdad, no va a afectar el sistema. Si bien es cierto, esto es un sistema de reparto, el de la 19.990, lo que cubre esta pensión es el aporte de los 20 años, acá se está exigiendo el requisito de los 20 años de aporte. Entonces lo que yo sí considero un poco paradójico es que, y justamente discrepo, ojalá que lo puedan corregir al momento de redactar el texto final, es que una causal para retirar esta pensión, que lo va a tener un viudo o viuda o un conviviente o conviviente a los 65 años de edad, resulta un poco paradójico que una causal para retirar este beneficio sea que se acredite que tenga una nueva unión de hecho. Primero, ¿cómo el Estado va a poder ubicar esta causal? Y segundo, es que creo que lo que justifica esta iniciativa legislativa es el estado de necesidad. El estado de necesidad. Y en ese sentido, señor presidente, creo inclusive que el porcentaje es muy bajo, pero el universo de los beneficiarios tampoco es sustantivo e importante. Y este fondo que es un sistema de reparto, no es recurso que habilita el Estado de otros fondos que no es el del aporte de todos los trabajadores que estamos en la 19.990. Porque si se aplicara el criterio de racionalidad, hay trabajadores que aportan a este fondo, a este sistema de reparto, que aportan sobre remuneraciones superiores a los 5 o 10 mil soles, y todos sabemos que en la 19.990 hay un tope de pensión. De tal manera que yo sí creo que este proyecto es viable, señor presidente, lo vamos a apoyar. Ojalá que el presidente de la comisión recoja la sugerencia que ha dado, pero esto no va a afectar en nada a la caja fiscal. Gracias, presidente. Congresista Belaúnde, García Belaúnde. Presidente, me parece el proyecto muy interesante. El problema es cómo se paga. Pero además hay un tema más importante que digo. ¿Cuántos pensionistas tiene el Estado y cuántos pensionistas van a haber en la pensión privada, en las AFPs? Hagamos lo mismo en las AFPs. Porque el tema no es solamente, el tema se produce y se presenta para hombre y mujer, para convivientes que tienen cuentas y aportes al Estado. Pero también pasa lo mismo con los aportes a la pensión privada, a las AFPs. Entonces, el mismo principio hay que emplearlo y aprobarlo en las AFPs. Pero hay más que hacer, presidente. Hay que recordar que la pensión de las AFPs es muy baja y en promedio acaba siendo más baja que las pensiones del Estado. ¿Por qué? Porque hay un cálculo tramposo. Cuando uno se jubila y llega a los 65 años, te calculan tus ahorros, la devolución de tus ahorros en base a que tú vas a vivir 110 años. 110 años. Y yo he escrito una carta a la ONP para que me diga cuántos peruanos han llegado a 110 años. ¿Y qué me ha contestado la AFP? Mejor dicho, la ONP, ¿qué me ha contestado? Un peruano llegó a los 110 años. Uno. Entonces, por ese señor, por ese uno, ellos calculan que todos los peruanos vamos a vivir 110 años. Y por eso es que si tú llegas a los 65 años y tienes 50.000 soles ahorrados, esos 50.000 soles lo dividen en 45 años de pensiones y recibes una miseria. Y si tienes una conviviente que tiene una cantidad parecida, no la juntan. Que la junten ahora con la propia ley, con el propio proyecto, que lo junten. ¿Para qué? Y que rebajen la edad de jubilación. Que no sean tramposos ni mentirosos los AFPs, que rebajen la edad de jubilación. Y que además no permitamos que estas famosas rentas vitalicias que terminan en las compañías de seguros puedan jugar con este tipo de operaciones,
porque lo curioso es que el 85% de las personas que llegan a los 65 años y escogen pensiones vitalicias, o sea, de las compañías de seguros, están esperando los 110 años para terminar de cobrar su fondo. Y si se mueren antes de los 110 años, como es previsible, el saldo nunca lo cobran, la compañía de seguros se queda con el saldo. Eso corrijamos, señor presidente, eso corrijamos y apliquemos a la buena idea de la señora Cuculiza, apliquemos también a las pensiones privadas. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Tubino Arias Schreiber, presidente de la Comisión de Trabajo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Sí, habiendo escuchado las inquietudes de los señores parlamentarios, yo quiero insistir, señor presidente, como presidente de la comisión, que se ponga a votación el proyecto de ley que hemos presentado. Vamos a recoger la sugerencia que nos presenta el congresista García Belaúnde, pero no en ese proyecto, que ya es un avance y lógicamente lo que él acaba de mencionar es un tema de discusión al interior de la Comisión de Trabajo. Solicito pasarlo al voto. ¿Va a conceder interrupciones, señor congresista? No, no ha concedido interrupciones. Siendo así, vamos a pasar al voto. Por favor, marcar asistencia para votar. Ya, está concediendo entonces. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde y a la congresista Condori, Natalí. Presidente, gracias por la instrucción al señor Tubino, pensé que se había olvidado de mí, pero veo que no, se lo agradezco. Presidente, la pensión privada en el Perú se supone que sea voluntaria, no la obligación de aportar, sino el manejo de tu fondo. Si es tu fondo, tú puedes tomar decisiones sobre tu fondo. Perfecto. Si la persona interesada decide que la cuenta de su conviviente sea igual, que se junte con la suya, ¿por qué lo vamos a impedir? En el caso del Estado es diferente porque las cuentas no son individuales. Acá sí son individuales. Con mayor razón entonces que los señores decidan qué hacer con su dinero. Y eso se aplica mucho mejor, sin ningún tipo de trabas, en el sistema privado. Por eso que yo creo que hay que incluirlo, el sistema privado, presidente, en esta disposición. ¿Ha concedido otra interrupción? La congresista Natalí Condori y el congresista Velázquez. Natalí Condori pidió antes. Ya serían 3 interrupciones. Congresista Natalí Condori. Gracias. Muchas gracias, presidente. Solamente es breve la interrupción que estoy solicitando. Para que se agregue en el artículo 84A, régimen de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho, conforme lo establece el artículo 326 del Código Civil que regula las uniones de hecho propias. Eso es todo, presidente. Gracias. Por excepción, congresista Velázquez Quején, una tercera y última interrupción. Presidente, yo comparto la preocupación de Víctor Andrés García Belaúnde. Lo que hay parece una confusión en el enfoque. El sistema que se está planteando, todos sabemos que el de la 1990 es un sistema de reparto, ¿no? Es un sistema de reparto. Y el sistema privado de pensiones es un sistema de capitalización individual. Cada aportante tiene su cuenta de ahorros y puede disponer. Pero están en normas diferentes. El presidente de la comisión acaba de decir que va a recoger su sugerencia, pero no la puede incorporar en una modificación del decreto ley 19.990 que tiene que ver con un sistema de reparto. Y no es verdad que esto es una gracia, una generosidad del Estado. La condición que está poniendo esta iniciativa es, acreditado el estado de necesidad, tiene que haber 20 años de aporte. Entonces, yo creo que aquí no hay nada de populismo, de clientelismo. Es válida la reflexión que ha hecho Víctor Andrés García Belaúnde, pero tiene que ver con que, ojalá lo comprometo, que podamos encarar una reforma al abusivo sistema privado de pensiones que hay. Esa es una tarea pendiente que el presidente de la comisión debe recogerla. Gracias, presidente de la comisión. Puede concluir, congresista Tubino. Sí, señor presidente. Estamos incorporando la recomendación de la congresista Condori y estamos presentando el texto sustitutorio. Se incorpora que las uniones de hecho cumplan el requisito
del artículo 326 del Código Civil, es decir, aplicable a las uniones de hecho propias. Con esa mención, señor presidente, que se ponga a voto este proyecto de ley. Los señores congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Se pide al presidente de la comisión, al congresista Tubino, enviar el texto para que se pueda dar la lectura correspondiente. Se va a dar lectura a la modificación aceptada por el presidente de la comisión. Modificaciones al texto sustitutorio presentado el 3 de abril de 2014 a las 17:02 horas. Ley que modifica el numeral 1 del artículo 84A del Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, incorporado por la Ley 29.451. Artículo único. Modifíquese el numeral 1 del artículo 84A del Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, incorporado por la Ley 29.451. Modifíquese el numeral 1 del artículo 84A del Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, incorporado por la Ley 29.451, con el siguiente texto. Artículo 84A. Régimen de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho propias que cumplan los requisitos del artículo 326 del Código Civil. 1. Puntos suspensivos. También podrán beneficiarse con el 50% de la pensión especial de jubilación el viudo, la viuda o él o la conviviente sobreviviente mayor de 65 años que acredite aportación conjunta de no menor de 20 años con su cónyuge o conviviente fallecido, que hayan tenido más de 10 años de relación conyugal o convivencia estable, teniendo como requisito el no haber vuelto a contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho. De contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho, en pleno goce de la jubilación especial, esta caducará inmediatamente. La unión de hecho a que hace referencia este artículo es la que cumple los requisitos del artículo 326 del Código Civil. En caso de acreditarse falsedad o fraude para la obtención del beneficio antes señalado, se procede a declarar la nulidad de la resolución de reconocimiento pensionario mediante resolución administrativa, en la cual se determine el monto de dinero a devolver por haber sido percibidos indebidamente, sin perjuicio de las acciones judiciales respectivas. Disposición complementaria final, única, reglamentación. La presente norma será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir del día siguiente a su publicación. Congresista Tubino Arias Schreiber, presidente de la Comisión de Trabajo. Se va a cerrar la asistencia. Se ha cerrado la asistencia y la representación parlamentaria se apresta. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada.
Vamos a votar. En estos momentos, la representación nacional procede a votar el texto sustitutorio del dictamen recaído en el proyecto de ley Han marcado 686. asistencia 87 señores congresistas. Al voto. Por el que se recomienda la ley que incorpora el numeral 1 al artículo 84A del decreto ley 19990, incorporado por la ley 29451, régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho. La propuesta tiene por objeto incorporar al viudo o viuda, a él o la conviviente sobreviviente mayor de 65 años de edad que acredite aportación conjunta de no menos de 20 años con su cónyuge o sobreviviente fallecido con 10 años de relación conyugal o convivencia estable y no haber vuelto a contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho. De esta manera, la iniciativa busca proteger a una parte de la población que queda al desamparo cuando su cónyuge o pareja no logra los años de aportes que la ley exige, garantizándoles el derecho a una pensión. La propuesta fue sustentada por el presidente de la Comisión de Trabajo, congresista Carlos Subino Arias Xereira. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde pidió que se incorpore en esta ley a los beneficiarios del sistema privado de pensiones. Sin embargo, su propuesta no fue aceptada, pero el presidente de la Comisión de Trabajo le mencionó que se tomará en cuenta para una nueva propuesta, de ley. En el mismo sentido se pronunció el congresista Javier Velázquez, quien se comprometió a trabajar un proyecto de ley de reforma al abusivo sistema privado de pensiones, dijo. Sírvanse a marcar asistencia. Congresista Coari Mamani, congresista Damer, congresista García Belaúnde, Reategui, puede marcar todavía, congresista. Estoy llamando a los congresistas que todavía no han marcado su votación, por si acaso. Estamos en votación todavía. Congresista Laizún, congresista Rimarachín. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Con el voto de don García Belaúnde, votación cerrada. Son las 5:10 de la tarde y en estos momentos preside la sesión plenaria Han votado a favor vespertina. 83 damas y caballeros congresistas, 0 en contra, 3 abstenciones. Más Espadaro. Verde esta votación. Y la anterior verde y la previa a la anterior rojo. Congresista. La segunda rojo. Congresista Richard Acuña, verde. Jude Simons, verde. Marisol Perestello, verde. Andrade, verde. Julca, verde. Las anteriores también. Congresista Damer, ya votó. Verde las anteriores. Congresista Portugal, verde. Las anteriores, verdes. Todas. Congresista Javier Bedoya, verde. ¿Perdón? Desea... Sí, leo la votación y le damos uso de la palabra.
Ha sido aprobado con 90 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Muchas gracias, señor presidente. Pido la exoneración de la segunda votación en este proyecto de ley. Con la misma asistencia, vamos a considerar la solicitud. ¿Es sobre el tema o es algún anuncio? Sobre este tema. Indicando que estamos ya en votación, pero de repente es alguna... Adelante, congresista. Señor presidente, gracias. Sé que estamos en votación y seré breve. Lo que quiero expresar es mi extrañeza por esa nueva modalidad que se está implementando por la mesa directiva, que después de formulada la votación, llegan señores congresistas y comienzan a cantar en qué sentido votan y en las votaciones anteriores. Eso está muy mal, presidente. Supongamos un caso de un debate de un proyecto de ley en donde haya una votación muy estrecha y se gana por 1 o 2 votos. Y 1 o 2 horas después aparecen un grupo de congresistas y dicen, y en tal votación mi voto es en tal sentido, y alteran el orden de la votación. La votación, señor, debe de reflejar la expresión de la voluntad de los congresistas que estuvieron presentes y que la manifestaron, no quienes vienen un rato después a decir cómo hubieran querido votar. Bien, congresista, tiene usted toda la razón, señalando que las votaciones retroactivas no alteran la votación, sino simplemente es para justificar que en su momento no estuvieron presentes, pero creo que a partir de este momento tendríamos que terminar con esta costumbre que no es buena. Entonces vamos a someter esto a discusión con la mesa directiva para poder en su momento tomar la decisión sobre este tema. Ahorita Bedoya. Señor, pido que se consulte sobre este tema y lo solicito como cuestión de orden para que quede como precedente, que haya un informe sobre la materia que quede como precedente, que nos rija, porque lo que acabo de expresar y las respuestas que usted me da seguramente dentro de unos días quede en el olvido. Vamos a poner el informe correspondiente. Congresista Velázquez, ¿qué es sobre lo mismo? Presidente, solamente diré lo siguiente. Lo que ha dicho el congresista Bedoya es absolutamente reglamentario. Absolutamente reglamentario. Porque ya las votaciones no serían predictibles. Y yo creo que no necesita de un informe, y usted tiene al oficial mayor, usted tiene a su lado, y es absolutamente inconveniente que se puedan convalidar votaciones de anteriores una vez que se ha pasado la votación. Con la anuencia del Pleno del Congreso vamos a suspender esta mala costumbre, esperando de todas maneras un informe de la oficialía. Mientras tanto, por lo menos en lo que a mí concierne, no vamos a aceptar votaciones retroactivas. Muchas gracias. Por favor, sírvanse marcar sus votos, señores congresistas. Hay varios que todavía no han expresado si votan al favor, en contra o se abstienen. Son las 5:16 de la tarde y en esos momentos el Pleno del Congreso vota la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio, del dictamen del texto sustitutorio recaído en el proyecto de ley 686, por el que se recomienda la ley que incorpora el numeral 1 al artículo 84A del decreto ley 1990, incorporado por la ley 29451, régimen especial de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho.
La iniciativa tiene por objeto incorporar al viudo o viuda, a él o la conviviente sobreviviente mayor de 65 años que acredite aportación conjunta de no menos de 20 años con su cónyuge o sobreviviente fallecido, con 10 años de relación conyugal o convivencia estable y no haber vuelto a contraer matrimonio o sostener una nueva unión de hecho. La iniciativa fue aprobada en primera votación por 90 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Fue sustentada por el presidente de la Comisión de Trabajo, el congresista Carlos Tubino Arias Schreiber. 82 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Hemos quedado en que ya no hay... En esta votación, sí. Tiene usted toda la razón. Verde, el congresista Espadaro ya me estaba poniendo radical. Marisol Pérez Tello, verde. Richard Acuña, verde. Benítez, verde. Belaunde, verde. Simón, verde. Andrade, verde. Portugal, verde. Belaunde, verde, ya lo contabilizamos. 90 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Sí, se contabilizó su voto, congresista Belaunde. Verde en esta votación. Le voy a informar por teléfono, congresista. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación. Siguiente proyecto. De la Comisión de Cultura, proyectos de ley 2704 y 2952. Se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Cultura, recaído en los proyectos de ley 2704, 2952, por el que se propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. La Junta de Portavoces, con fecha 3 de abril de 2014, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista López Córdoba, presidenta de la Comisión de Cultura, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Ha sido remitido para el dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural los proyectos de ley 2704 del Grupo de Fuerza Popular y el proyecto 2952 del Grupo Acción Popular Frente Amplio, que plantea declarar de interés nacional y de necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Atendiendo a los fundamentos y las propuestas de los proyectos de ley, que fue materia de estudio por la Comisión, se ha determinado que existen dos pretensiones, una por la festividad y otra por la restauración. La Comisión, después de haberlo debatido, ha planteado el siguiente texto sustitutorio. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Artículo 1. Declaración. Declárese de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. Artículo 2. Festividad. El Ministerio de Cultura, en aplicación de la resolución ministerial 080-2011-MC, iniciará de oficio el procedimiento sobre declaratoria de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como patrimonio cultural de la nación, respecto a la festividad de la Virgen de la Mercedes, celebrada el 24 de septiembre de cada año en la provincia de Paita. La declaratoria señala en el párrafo anterior queda sujeta a la decisión del Ministerio de Cultura en calidad de órgano competente. Solicito al Pleno, señor presidente, su voto para la aprobación del mismo. Gracias.
Bien, vamos a iniciar entonces el debate sobre este proyecto de ley. Tiene el uso de la palabra el congresista Damer. Señor presidente, señores congresistas, soy autor de uno de los proyectos de ley sobre los cuales ha recaído este dictamen. Este proyecto de ley que he presentado yo y otro más que ha sido presentado obedece a un impulso muy amplio de las diversas fuerzas sociales, políticas, culturales, religiosas del pueblo de Piura. Como todos saben, en Piura existe la Basílica de la Virgen de la Merced, que es una basílica que tiene muchos años, que fue el lugar en el cual se depositó una imagen, que es la imagen de la Virgen de la Merced, que constituye la patrona de la Fuerza Armada del Perú, pero al mismo tiempo es la Virgen característica del proceso de la independencia. Y para el pueblo de Piura tiene unas características singulares en cuanto que es un pueblo mayoritariamente agrario, en el cual cada vez que hay el aniversario de la Virgen de la Merced y de la Basílica, se produce un peregrinaje masivo. Y se habla en el proyecto de ley de lo que se llama una festividad, un patrimonio inmaterial. Esto es, que además de la Basílica como monumento, existe un patrimonio inmaterial de peregrinos que circulan y que van primero a la Virgen de la Merced y luego terminan también yendo al Señor cautivo de Ayabaca. Ese peregrinaje es para que el siguiente año haya lluvia. Alguna vez, estando en Piura con un amigo sacerdote, le hacía la apuesta si el peregrinaje era más por Cristo y por la Virgen que por la lluvia. Y al final me dijo, lo que pasa es que la Virgen produce la lluvia. Por eso es que vienen con su algodón a frotar a la imagen, a frotar ante la imagen religiosa y sagrada a la cual están pidiendo que haya un buen año agrícola. Ese peregrinaje está organizado ahora por cantidad de jóvenes, cientos y miles de jóvenes que recorren todos los años toda esa área. Por eso es que el proyecto de ley tiene un doble componente. El componente de renovación de la Basílica, que está planteado expresamente por el Obispado y por... Tiempo adicional. Por el Obispado y por toda la feligresía, no solamente de Piura, sino de Piura, de Tumbes y de toda la región, en la cual se necesita conseguir inversiones, apoyos, colaboraciones, porque los diversos fenómenos del Niño han afectado la base del cerro en el cual está ubicada la Basílica y se requiere apuntalarla, mejorarla, darle una consistencia para que pueda ser y se continúe usando como parte de esa festividad. No se plantea que sea declarado monumento de patrimonio cultural porque no está dentro del plazo de años para que sea declarado patrimonio cultural, sino se plantea que sea renovado y que con esa declaratoria de renovación tanto la iglesia como los fieles de la zona, como en general toda la sociedad regional y paiteña puedan conseguir los recursos que apuntarle a esa renovación. Pero al mismo tiempo se plantea que el Ministerio de Cultura, y se ha coordinado con el Ministerio de Cultura al respecto, haga los trámites para declarar patrimonio inmaterial la festividad. La festividad tiene los valores que corresponden a la declaratoria de un patrimonio de esa naturaleza, que permite la autoestima, que permite la identificación de la población, que permite que al mismo tiempo que haya ese reclamo por lluvias a la Virgen, haya también un reclamo por una mejor solidaridad entre los pueblos de la región. Es por eso, señor presidente, que pedimos al Congreso que pueda, este proyecto de ley que viene aprobado por unanimidad en la Comisión, pueda también ser aprobado por el Pleno del Congreso y se convierta en ley para que de esa forma el santuario pueda ser renovado y la festividad pueda ser afirmada como un patrimonio inmaterial, no solamente de Piura y de Paita, sino de todo el Perú. Gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidente, gracias. No tengo ninguna duda, presidente, que es necesaria la aprobación de esta norma, teniendo en cuenta además los riesgos de que por el eventual fenómeno del Niño que se ha anunciado y lo que eso pueda significar en Piura, sufrir daños irreparables este santuario. Sabemos además de que es posible que con esta norma se puedan conseguir los recursos que se necesitan para esta renovación. También creo que es pertinente lo que se pide respecto a ya
declaración como manifestación que pertenece al patrimonio cultural inmaterial del patrimonio cultural de la nación, la festividad de la Virgen de las Mercedes que se celebra el 24 de septiembre de cada año en la provincia de Paita. Sin embargo, encuentro una incongruencia, presidente, porque en el artículo 2 se dice que el Ministerio de Cultura, aplicando los procedimientos que establece la resolución ministerial 080, va a iniciar de oficio el procedimiento de declaratoria de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como patrimonio cultural de la nación de esas festividades. Sin embargo, en el punto 2.2 se dice que esa declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de esta festividad queda sujeta a decisión del Ministerio de Cultura. ¿Y en qué quedamos? Por un lado le pedimos que de oficio inicie y por otro lado recalcamos que es su decisión. Yo creo que esta precisión del artículo 2.2 está sobrando, presidente. Gracias. Gracias, Corita Frey Sarmiento. Gracias, presidente. De la misma intención de que esta ley que declara de interés nacional la necesidad pública de la renovación del santuario de Nuestra Señora de la Virgen de las Mercedes, debemos decir de que en Piura esta es una fiesta muy importante, tan importante que el día 23 de septiembre se declara feriado en la región, porque es toda la región de Piura quien, las 8 provincias, van a adorar a la Virgen de las Mercedes ese día, y ese día Paita recibe a más de 100.000 peregrinos en el santuario, y este santuario está bastante deteriorado, por lo que necesitamos esta ley en Paita para poder comenzar a hacer los trámites para conseguir los fondos necesarios para poder hacer la restauración de este templo tan importante para la colectividad religiosa de Piura. Y sobre la manifestación declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la festividad de la Virgen de las Mercedes, este es un tema muy importante, porque esta festividad tiene muchos años y por lo cual debemos conservarla como patrimonio cultural inmaterial de la nación en un registro, y debe estar en el registro y en la agenda nacional. Es por eso que es importantísimo este proyecto de ley, señor presidente. Gracias. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista López Córdoba, presidenta de la Comisión de Cultura. ¿Cómo va? Gracias, señor presidente. Habiendo recogido los aportes de los señores parlamentarios, vamos a pedir... Deme un segundo. Vamos a hacer un cambio en el término punto y coma y su festividad. Agregar en el título que quedaría: ley que declara de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, punto y coma, y su festividad. Con estos cambios, y también se va a retirar del artículo 2 del punto 2.2, la declaratoria que señala en el párrafo anterior queda sujeta a la decisión del Ministerio de Cultura en calidad de órgano competente. Eso ya también se está retirando. Tomando todas estas contribuciones de los señores congresistas, señor presidente, pido a usted se someta a votación. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para votar. Pedimos mientras tanto a la presidenta de la comisión que nos alcance el texto sustitutorio.
Son las 5:32 de la tarde y a esta hora del día la representación nacional marca su asistencia para luego proceder a votar el texto sustitutorio del dictamen aprobado por unanimidad recaído en los proyectos de ley 2704 y 2952, que propone una ley que declara de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes y su festividad. El santuario de Nuestra Señora de las Mercedes está ubicado en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. Según la historia, esta festividad nace durante la época de llegada de los primeros conquistadores españoles, quienes, acompañados de los primeros religiosos de la Orden de la Merced de la Iglesia Católica, iniciaron su tarea de evangelización bajo la advoción de María de las Mercedes. Según tradiciones orales, es en 1532 que la efigie de la Virgen de las Mercedes llega al país junto a la imagen de San Francisco de Asís, siendo conservada en la ciudad de Paita. Conforme a las mismas tradiciones, en el año de 1741 que nace la procesión, luego de que la ciudad de Paita fuera objeto de una incursión del pirata inglés George Anson, quien luego de atacar e incendiar el puerto de Paita, robó la efigie de la sagrada imagen de la Virgen de las Mercedes, pero por causas desconocidas tuvo que arrojar la imagen al mar, no sin a las antes... modificaciones remitidas por la presidenta de la comisión. Modificaciones al texto sustitutorio. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes y su festividad. Artículo 1. Declaración. Declárese de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. Artículo 2. Festividad. El Ministerio de Cultura, en aplicación de la Resolución Ministerial 080-2011 MC, iniciará de oficio el procedimiento sobre declaratoria de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como patrimonio cultural de la nación, respecto de la festividad de la Virgen de las Mercedes, celebrada el 24 de septiembre de cada año en la provincia de Paita. Congresista López Córdoba, presidenta de la Comisión de Cultura. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 93 señores congresistas. Al voto.
Bien, en estos momentos está procediendo a marcar asistencia a lo que será el voto del proyecto de ley 2704 y 2952, el cual propone declarar de interés nacional y necesidad pública la renovación del santuario de Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en el Cerro de las Tres Cruces, en el distrito y provincia de Paita, departamento de Piura. Iniciativa del Grupo Parlamentario de Fuerza Popular, así como Acción Popular Frente Amplio. La festividad de la Virgen de las Mercedes, que se celebra el 24 de septiembre de cada año, reviste de vital importancia para la región y para el país, por el gran afluente de visitantes provenientes de todo el Perú y del extranjero que acuden para ser parte de esa grandiosa celebración. Según cuenta la historia, la devoción de la Virgen de la Merced, singular como originalmente se le conocía, se extiende de los principios, los años de la evangelización en nuestro país, específicamente aquella llevada a cabo por los mercedarios, quienes originalmente realizaban su labor en una pequeña ermita en la ribera del mar, desde donde, bajo el amparo de la Virgen, catequizaban a los aborígenes del puerto, quienes por los múltiples favores obtenidos por su intersección empezaron a llamarla Virgen de las Mercedes, en plural. Desde la época de la primera evangelización, la devoción a la Virgen de las Mercedes ha cautivado a miles de personas que cada año se acercan con gran fe y esperanza para encontrar en esta advocación la paz y el consuelo que necesitan para sus vidas. Además, la fe integra otras dimensiones de la vida humana, por lo tanto la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes de Paita también genera movilidad social, ocasiones comerciales y turistas que benefician a toda la provincia de Paita y con ello a la región. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 88 señores congresistas, en contra 0, una abstención. Más